pedirle al Señor que Él sea derramando de su gracia, de su favor sobre cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno está esperando un mensaje de parte del Señor. Pero abre tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Y todos ahí en casita vamos a estar bien atentos para que de esa manera, con nuestra actitud y nuestra reverencia, también glorifiquemos al Señor. Jeremías capítulo 7, 23. Vamos a leer todos a una sola voz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Gloria a Dios. Hay una instrucción precisa de parte de Dios a su pueblo, que va a tener, por supuesto, una consecuencia, y es que les vaya bien. Hoy vamos precisamente a hablar acerca de qué es lo que produce esa bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas. Ya quiero que haga una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, porque para eso estamos reunidos a través de estos medios. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, te doy gracias por ese momento. Me concedes esta dicha, Señor, esta victoria, poder reunirme, Señor, con tu pueblo, tu familia, mis hermanos, Señor, mis hijos, mi esposa, cada uno, Señor, de los que tiene un vínculo con nosotros. Qué bueno es poder saber que están ahí a través de estos medios. Esperanza, el amor nos une, Señor. Deseo de darte culto en este día. Te pedimos que sea este tiempo muy provechoso. No queremos, Señor, extendernos. No queremos, Dios mío, distraernos tampoco. Queremos darte lo mejor, una ofrenda agradable en esta escuela dominical. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, entonces, como lo hemos dicho, en esta mañana vamos a disponer nuestros corazones. Yo quiero, por la gracia de Dios, predicar este mensaje bajo el título Cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla. Quiero hablar de lo importante de aprender a discernir o entender cuando Dios nos habla. Durante esta mañana me levanté muy temprano, ¿verdad? A escribir este mensaje. Y esto es sumamente importante, hermano, en nuestra vida, porque si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a estar desorientados. Vamos a estar fuera del propósito de Dios. Por eso, para el cristiano es de vital importancia aprender a discernir cuando Dios nos habla. Si aparte de prestar atención, puedes tomar nota de lo que podrá esta mañana. Bueno, estamos en un ambiente hogareño, por eso en los mensajes y en las transmisiones de mis hijos, retener eso lo hace muy familiar. De repente estamos por YouTube y wow, esto como que se vuelve muy formal, pero somos una familia, así que muchas veces quiero requerir a su paciencia, de su paciencia, para que de esta manera pues el culto prosiga. ¿Ven? Bueno, ¿quieres tomar nota? No, hoy no voy a hacer tan extenso como hace 8 días. Yo sé que hace 8 días estaban algunos mirando el reloj y pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ser muy puntuales y vamos a pedirle al Señor que Él pues nos hable a través de los puntos que yo sé que van a edificar tu vida. Entonces, si ya tienes tu libreta, tu esfero, tu lápiz, no digo que tu celular, porque a través del celular me estás viendo, entonces va a ser bien complicado tomar notas a partir de estos dispositivos. Pero voy a ser muy preciso hoy. No tanto por lo que cuesta estar en internet, sino por la capacidad de atención de cada uno de nosotros. Haz ese esfuerzo y mantente en este tiempo atento. Porque precisamente cuando Dios nos habla hay que prestar atención. Entonces, ¿cuál debe ser, el primer punto, cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios nos da una actitud de total atención?
Vamos de inmediato al primer libro de capítulo 3. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Un pasaje preciosísimo de la Escritura. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra escaseaba en aquellos. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo a esto. Vuelvo a repetir, versículo 7. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí quiero que hagamos un pequeño alto en este mensaje, porque es importantísimo aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no aprendemos a discernir cuándo es Dios quien nos está hablando, pues mucho menos vamos a Dios. El amor, la misericordia, la bondad de Dios. Así que si no hay una forma de conexión, de comunicación, de lenguaje, de diálogo con una persona, es imposible poderla conocer. Samuel no conocía la voz de Dios, por lo tanto no conocía a Dios. Y nota gran detalle implícito en esta historia. Samuel era un jovencito que vivía en el templo, abría las puertas del templo, encendía, ¿verdad?, la luz del templo, veía cómo ministraba el sacerdote Elí allí en el templo, pero aún así no conocía la voz de Dios. Por lo tanto, no conocía. Eso quiere decir que uno puede ir, pero aún así no conocer a Dios, ni escuchar la voz de Dios. Se puede estar lejos de Dios yendo muchas veces a un templo. Es más, se puede estar en una transmisión y aún así estar lejos de Dios. Puedes estar conectado con los que somos la iglesia. Puedes estar conectado con un pastor, pero aún así estar lejos de Dios. Eso entonces a reflexionar muchísimo acerca de qué es lo que Dios espera de mí. Entonces aquí el versículo 7 es bien especial. Samuel había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y sucede algo en el versículo 8. Dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Que el día iré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel le acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tremendo. Entonces toma notas aquí. El primer punto es qué hacer cuando Dios nos habla. Entonces cuando Dios nos habla hay que prestar atención. Esa es la primera gran lección
que sin querer el sacerdote le estaba impartiendo al joven Samuel. Le dice ahí en el versículo 9, retomo un poquito, le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Mira esa enseñanza. Cómo Dios está hablándonos todo el tiempo. Cómo Él quiere irse a nosotros. Por eso hay que orar constantemente, Señor. Habla porque tu siervo oye. Estoy atento a tu voz. Estoy atento a tu dirección. Estoy atento a tu consejo. Estoy atento a tu corrección. No hay que impedir la voz de Dios. Por el contrario, hay que disponernos y orar constantemente, Señor. Habla, dirígeme, enséñame el camino por el cual debo andar. Corrígeme si es necesario. Entonces, si Dios habla, hay que prestar atención. Ese habla porque tu siervo oye debe ser una constante oración de nosotros como iglesia. Tenlo presente. Y nuestro desarrollo espiritual está ligado de manera directamente proporcional a nuestra obediencia a Dios. Si tú quieres crecer, tú tienes que obedecer al Señor. Pero ¿cómo vas a obedecer si no lo escuchas? Hace tiempo que no escucho tu voz. Hace tiempo que permaneces en silencio. Por favor, háblame. Entonces, el joven Samuel apenas estaba dando sus primeros pasos, conociendo a Dios, conociendo su voz, como todos cuando iniciamos nuestra relación con Dios, inexpertos, insensibles, va a sonar fuerte, pero ignorantes también, ¿verdad? Muy ignorantes de lo que es Dios, de lo que espera a nosotros. No entendíamos nada. Él nos hablaba y estábamos sordos completamente, pero en esta comunión continua fuimos afinando nuestro oído, fuimos conociendo su voz, de tal manera que cuando Él nos habla, sabemos cuándo es que Él nos está hablando, hoy en día. Pero al principio no era así. Era la voz de un desconocido. Tal cual como cuando por primera vez le habló el Señor a Samuel. Samuel pensó que era Elí. Confundía la voz con el sacerdote. Le habló por la segunda vez, y no entendió que era la voz de Dios. La tercera sencillamente respondió porque le dijeron lo que debía responder, pero no era porque conociera la voz de Dios. Y así todos iniciamos un proceso. Siempre hay un inicio, siempre hay un principio. El joven Samuel lo inició y empezó a conocer al Señor. ¿Cuánto sabía el joven Samuel de Dios y de los misterios de Dios en ese momento cuando le llamó? En esa ocasión, bueno, no sabía mucho. Era el principio de su relación con Dios. A veces hay hermanos nuevos que entran en esos conflictos, en esos dilemas espirituales. Es que yo no sé nada, es que a mí Dios no me habla, es que a mí Dios no me quiere. Bueno, tranquilo, si estás iniciando en tu vida cristiana, no se trata de saber tanta teología como de repente la pueda saber el pastor o otros pastores que vemos hoy en día a través de YouTube, a través de redes sociales. Esa no debe ser una preocupación. El asunto es empezar a conocer a Dios. El asunto es empezar a entender cuando Dios nos habla, pero sobre todo a tener la actitud correcta cuando Dios nos habla. ¿Cuál debe ser la actitud? Samuel no conocía a Dios ni su voz, pero había algo importante en él. Y es que aunque no era un profeta ni un sacerdote, en ese momento reconocía su autoridad espiritual. Reconocía a Elí como el ungido de Dios. Y aunque ese ungido estaba caído, aunque ese ungido estaba en pecado, estaba mal delante de Dios, esa sencillez y esa humildad de Samuel lo posicionaron delante de Dios. Por eso afirmo hoy que es muy importante aprender a escuchar a Dios, pero también a honrar a quienes están en autoridad espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque no puedes obedecer una instrucción que nunca has oído. No puedes ejecutar la orden que nunca te han dado.
No puedes guardar y defender lo que nunca te han enseñado. Quiero que vayamos un poquito más aquí a lo profundo. Y quiero preguntar, o mejor, quiero ver, ¿verdad? Porque usted no me puede manos. Y hay varios en esta mañana, les felicito que colocaron sus cámaras, por fin se peinaron, hermanos, me alegra muchísimo, de verdad. Yo quiero que levanten la mano todos los que quieren ser hijos obedientes. Levanten la mano, ahí los veo con sus manitos, amén. Pues quiero decirte, más te vale que quieras ser hijo obediente, más nos vale que queramos ser hijos obedientes. Vamos a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, versículo 9. Colócale un papelito al primer libro de Samuel, lo sepáralo porque ya ahorita regresamos. Deuteronomio 7, 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová os guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría. Gloria al Señor. Y ahí puedes continuar leyendo acerca de las consecuencias de obedecer. Entonces, estos versos son maravillosos, porque claro que para ser bendecidos hay que estar en el camino de la obediencia, un camino en el cual no es fácil permanecer y se hace fundamental el oír, el atender, el escuchar la voz de Dios. Entonces podemos decir que el primer paso a la bendición es, verso 12, haber oído. Y por haber oído estos decretos. Mira, primer paso, ¿tú quieres ser bendecido? Dile, Señor, háblame, háblame. Yo quiero que me hables, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me instruyas. Y por haber oído los decretos que el Señor estableció, entonces podemos pasar a un segundo paso. El segundo paso dice, y haberlos guardado. Haberlos guardado. Gloria a Dios. Eso implica atesorarlos en el corazón, no ignorarlos. O sea, tú me hablas, ok, esto es lo tuyo, amén, yo lo pongo aquí en mi corazón, los guardo. No solo los observo y digo, ay, qué bonito, sí, algún día yo cuando de verdad me consagre, algún día voy a poner por obra lo que el pastor predicó o lo que el Señor dijo. No, de inmediato. No solo lo oyes, sino que los guardas, los atesoras, los memorizas. No los dejas como esa información que uno lee muchas veces en el periódico. Bueno, ya no compramos periódicos que nos llegan ahí. Hay veces en notificaciones uno lee así, letras, renglones y ya se olvidó, no prestó mucha atención. No, la palabra de Dios, la instrucción, los decretos, los estatutos, los mandamientos, hay que atesorarlos, hay que aprenderlos, hay que guardarlos en el corazón. Y dice número 3, en ese camino hacia la bendición hay que poner por obra. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Gloria a Dios, es clarísimo. Entonces, si tú quieres obedecer al Señor, mira lo que implica la obediencia. Esos 3 pasos, oír, guardar y poner por obra. Oír, guardar y poner por obra. Repite conmigo, oír, guardar, poner por obra. Eso implica una obediencia perfecta al Señor. No habrá obediencia sin escuchar atentamente una obra. Gloria a Dios. Entonces, hay que prestar atención. Cuando Dios nos habla, hay que prestar atención. Aleluya. Bien, importantísimo entender esto.
que nos dice el Señor en esta mañana, porque no podemos obedecer o ejecutar íntegramente una orden sin escucharla completamente. Es por eso que se hace tan importante y determinante, en primer lugar, oír, aprender a escuchar la voz de Dios. Y Samuel escuchó atentamente la voz de Dios. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahora, Dios no solo quería hablar con Samuel, sino darle una exhortación y una oportunidad de arrepentimiento al sacerdote Elí. Volvamos a la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Voy a retomar un poquito desde atrás. Primer libro de Samuel 3:11. Dios estaba hablando a Samuel porque quería enviarle un mensaje a Elí. Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Presta atención aquí un momento. Elí tenía muy claro que Dios había hablado con el joven Samuel. Y esto es de lo más duro que le puede pasar a alguien al que Dios le ha hablado. Y es que Dios ya no le hable, sino que le hable a otras personas estando tan cerca, ¿verdad? Tan cerca, un caso, que esté tan cerca mío, pero que le hable a mi vecino y a mí no me diga nada. Eso es muy fuerte, muy duro. Después tú has tenido una comunión, que has tenido una intimidad y hay un silencio eterno. La pregunta es: ¿por qué Dios dejaría de hablar con alguien? ¿Por qué Dios dejaría de comunicarse con alguien? Y la respuesta es sencilla. Dios deja de hablar con alguien porque ese alguien no le presta atención. Amén. Y eso es la vivencia diaria. Así lo hacemos nosotros. En mi caso, si quiero hablar con alguien, pero esa persona no me presta atención, no me contesta, no me responde. Ejemplo, después de 3 llamadas, después de 3 intentos, pienso, bueno, definitivamente puede estar muy ocupado. Le envío un mensaje, me deja en visto y digo, bueno, se le pudo haber dañado el celular o se le pudo haber descargado. Si es muy urgente, vuelvo a insistirle. Y así estoy durante una semana, pero si digo después de una semana no veo una señal de humo, sí, seguramente no quiere hablar conmigo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues dejo de hablarle. Y así hacemos la mayoría. Porque si yo quiero hablar con alguien, pero ese alguien no me quiere prestar atención, pues no me voy a quedar 10 años mandándole mensajes y ¿verdad? Llamándolo para saber que nunca me va a responder. Lo mismo sucedió con Elí. El Señor insistió muchas veces a hablar con Elí, pero Elí no prestó atención. Por mucho tiempo, Elí no quiso prestar atención al llamado del Señor. No creas que el mensaje que le está mandando el Señor por medio de Samuel a Elí fue el primero y el último. No, seguramente hubo muchos llamados del Señor, pero Elí no quiso responder. Elí no quiso escuchar. Recuerda siempre esto: antes de un ultimátum, generalmente hay más advertencias. Antes de un ultimátum, antes de una sentencia, siempre hay advertencias. ¿Por qué Dios dejó de hablar con Elí? Porque Elí ya no quería escucharle, porque no quiso prestarle más atención. Ahora, con lo que ha pasado Samuel la noche anterior, Elí recuerda que
había una voz o hay una voz que en su pasado estuvo presente. Una voz que hablaba para bien, una voz que siempre dirigía a lo mejor, una voz que lo recortaba, una voz que lo libraba del peligro, una voz que estaba presente para preservarlo. Ahora, lo que no sabe Elí es que esta vez la voz ha hablado y se ha pronunciado para dar un veredicto. ¿Y cuál es ese veredicto? Es muy fuerte. No importa lo que hagas, Elí, ya he dado una sentencia. Vendré por la iniquidad que tú sabes, porque tus hijos han blasfemado contra mí. Tú no los has estorbado. Y no hay sacrificio y no hay ofrenda que tú puedas ofrecer. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Yo no creo que el Señor le haya hablado esa única y última vez a Elí. Seguramente mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, pero él no prestó atención al llamado del Señor. Ahora me causa curiosidad el saber qué era lo que esperaba Elí recibir a través de ese mensaje. ¿Qué era lo que esperaba? Porque mira, cuando le insiste, le dice, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y dice el verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y aquí pasamos al segundo punto y último punto. Y es que el prestar atención debe ir acompañado de humildad para recibir el mensaje. ¿Qué hacer cuando Dios nos habla? Recibir el mensaje con humildad, con sencillez. No solo es prestar atención, no solo es escuchar, sino ser humildes para saber que si Dios me está hablando, que si Dios me está direccionando, que si Dios me está exhortando o me está sentenciando, es porque quiere, ¿verdad? Que yo cambie de actitud. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Por eso la humildad está implícitamente ligada a la obediencia. Hay que prestar atención con humildad. Difícilmente un orgulloso y un arrogante podrá obedecer. Cuando leemos esa declaración de Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, le queda a uno un sinsabor, como esta respuesta está sospechosa, porque si bien está Elí atribuyendo la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, también se puede leer entre líneas que de por medio hay una soberbia, hay una altivez. Dios le está hablando de juicio contra su casa, contra su familia. Sin embargo, no hay una actitud de humillación. Dios le está hablando fuertemente. Le está diciendo, mira, tus hijos son inicuos, tus hijos me han blasfemado, me han herido, y tú no los has estorbado. ¿Tú qué has hecho como padre? ¿Tú qué has hecho como sacerdote? Y Elí, ¿cuál es la respuesta de Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Si nos quiere matar, que si está muy ofendido, que siga ofendido. Por eso hay que prestar atención cuando Dios nos habla, pero hay que tener humildad para retener ese mensaje, para entender lo que Dios nos está hablando. Tremendo, hermano. Y es fuerte, porque uno dice en la condición que está Elí, pero aún así no se quita los guantes. Está mal con Dios, pero aún así sigue en rebeldía. Como dice el dicho, tras de cotudo y con paperas. Tras de estar embarrado y sigue metiendo la pata. Ya está en problemas con Dios, pero aún así sigue contendiendo con Dios. Cuando Dios nos habla, no hay por qué contender. En Isaías 45, versículo 9, dice este pasaje, ay del que pleitea con su hacedor,
Otra versión dice, ay del que contiende con su hacedor. ¿Qué podemos decir? Dios nos guarde de contender, de pleitear con Dios. Dice, el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Pues es como decirle al Señor, bueno, Dios mío, estás muy equivocado en lo que estás haciendo conmigo. Estás muy equivocado con todo este proceso que has permitido en mi vida. Ay del que pleitea con su hacedor. Dios nos guarde de tener una actitud de altivez, ansia. Cuando Dios nos habla hay que ser humildes y sencillos para recibir el mensaje y obedecer. Mira, ¿por qué David, aunque hizo lo que hizo, aunque mintió, adulteró, que hablábamos unos domingos atrás, se metió feo, hermano, mandó matar a un hombre inocente, le quitó la mujer al prójimo, aún así Dios lo perdonó y lo restauró? ¿Por qué? Porque no se puso a contender con Dios. Cuando Dios le mandó al profeta a confrontarlo, a exhortarlo por su pecado, él recibió el mensaje con humildad. Se humilló, y usted puede leer el Salmo 51 donde dice, ten piedad de mí, oh Dios. El hombre dice, sí, la embarré, pero no puedo seguir embarrando. Me equivoqué, pero no puedo seguir equivocando. Dios, tú me estás hablando. Amén, lo acepto con humillación, y si me tienes que disciplinar, perdóname, Dios mío, amén. David fue restaurado porque pidió perdón y porque se arrepintió, pero Elí no. Elí, el sacerdote, no tiene esa actitud de humildad, no recibe el mensaje con la mejor disposición. Jehová haga, ¿verdad? Vamos aquí, primero el libro de Samuel 3, 18, Jehová haga lo que bien le pareciere. En lugar de humillarse, de pedirle perdón al Señor. Sí, Dios mío, yo sé que por mucho tiempo no me amarré los pantalones, no fui el sacerdote, no fui el padre, dejé que mis se corrompieran y corrompieran a muchos israelitas. Señor, perdóname. Yo sé, como dice la palabra, Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de oración. Si le envió ese último mensaje de texto, si le envió esa última llamada, una oportunidad, pero él desperdició esa última oportunidad. De tal manera que dice el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis queridos, que Dios nos ayude. Paz. Mucho. No importa hoy que incluso tengas títulos de teología. No importa que te estén invitando a conferencias virtuales por todas partes. Más, si tienen muchos o pocos seguidores en redes sociales, eso no importa. ¿Sabes qué importa para nosotros los cristianos? Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Importa que cuando Dios nos hable prestemos atención, pero sobre todo que cuando Dios nos hable recibamos el mensaje con humildad para que lo podamos obedecer. Por eso la palabra dice, y estoy culminando en esta mañana, buenas noticias para muchos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, 22, conocido este pasaje. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y mira la obstinación que había en Elí. Obstinado, o sea, el Señor le estaba diciendo claramente lo que iba a venir, pero él seguía obstinado. No, yo estoy bien, yo estoy, ¿verdad? Si Dios me quiere matar, pues que me mate. No debe ser así. Dice, y aquí es bien fuerte,
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Dios nos ayude, hermanos, a no desechar la voz de Dios, a no desechar el mensaje del Señor. ¿Cuántas veces Dios habló a Saúl? Muchas. ¿Cuántas veces le habló a Elí? Muchas. Por eso es importante que no esperemos un ultimátum de parte de Dios, sino que prestemos atención a la palabra. Así que si Dios te está hablando, no seas rebelde ni obstinado, porque esas actitudes no terminan en nada bueno. Recibamos el mensaje de Dios con humildad y sencillez. Para terminar, yo quiero que por favor entiendas que esta es una urgente necesidad, no es un mensaje más, sino que debes pedirle al Señor siempre oídos para oír, oídos para oír. En oración hay que decirle continuamente, ayúdame a escuchar tu voz, afina mi oído, porque quiero entender lo que quieres que yo haga. Yo inicié leyéndote Jeremías 7:23. Con eso culmino. Le he dicho como 6 veces que con eso culmino, pero esta vez sí es cierto, sí es verdad. Jeremías, el inicio y también es el cierre de este mensaje. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Y cuál fue la actitud de Israel? Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás, todas estas palabras no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Amén. Dios nos guarde, mis queridos hermanos, de ignorar la voz de Dios, de desechar la voz del Señor. Por el contrario, queremos tener un corazón y unos oídos receptivos para que cuando Él hable nosotros le podamos escuchar. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Vuelvo a repetir, ¿cuántos queremos que nos vaya bien? ¿Tú quieres ir hacia adelante y no hacia atrás? Entonces escucha la voz de Dios, préstale atención cuando Él te hable, humildad para recibir ese mensaje y obedecer al Señor. Vamos a orar.